Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Bola, residente de primer año del Centro Oftalmológico León, y hoy vamos a hablar del tema de estrabismo secundario a trauma orbitario y parálisis de los pares craneales. En cuanto a el trauma orbitario, los traumatismos craneoencefálicos oficiales se pueden presentar fracturas de una o de varias paredes de la órbita. Los casos más frecuentes se presentan a nivel de la pared media y el piso de la órbita, por ser estas las más delgadas. En cuanto a las fracturas de la pared media, en los casos de fracturas de esta pared se observa un hematoma y equimosis de los tejidos blandos. También algún grado de exoftalmos y exotropia por limitación del recto medio que compromete la aducción y se manifiesta por diplopía. A la palpación de la órbita es frecuente también encontrar crepitación de los tejidos. La imagenología confirma la presencia de exoftalmo secundario, edema, enfisema o hematoma por ruptura de las celdillas etmoidales. Ocasionalmente la fractura se puede extender hacia la región posterior y medial del piso, siendo el seno etmoidal una cavidad contaminada. También se hace necesario el uso de antibióticos para evitar una posible celulitis orbital. Los antiinflamatorios no esteroideos son útiles para disminuir el edema de los tejidos blandos. La diplopía se trata con oclusión del ojo afectado y la oclusión se mantiene hasta tanto desaparezca la diplopía o hasta 6 meses después del trauma, cuando se debe proceder a la corrección quirúrgica de la exotropia residual. En las fracturas del piso de la órbita, generalmente el trauma es producido por un objeto de mayor tamaño que la órbita, lo que aumenta la presión intraorbitaria, produciéndose fracturas por estallido de las zonas óseas menos resistentes, conservándose intacto el borde orbitario. Lo anterior causa edema de tejidos blandos, equimosis, hematoma en oftalmos, anestesia del territorio del nervio infraorbitario y pérdida del paralelismo ocular y diplopía. Desde el punto de vista imagenológico, el signo característico es el signo de la gota pendiente en el seno maxilar, provocado por la herniación de la grasa orbitaria o del músculo recto inferior a través del techo del seno. En las fracturas del techo orbital es importante tener en cuenta que la reducción de las fracturas del techo de la órbita debe ser realizada exclusivamente por un neurocirujano debido a la vecindad con la fosa craneal anterior. En cuanto a las parálisis de los pares craneales 3, 4 y 6, eh, para que los movimientos de los ojos sean conjugados, es necesaria la interacción de los pares craneanos que inervan los músculos extraoculares. Estos pueden estar lesionados de forma aislada o combinada, dependiendo del sitio de la lesión. El tercer par o el motor ocular común, en los casos de la lesión de este nervio, en casos aislados hay ptosis, exotropia y desviación vertical variable del ojo afectado, que puede estar acompañado o no de compromiso pupilar. En las succiones, los movimientos oculares estarán limitados o abolidos, menos en la abducción. Las lesiones de este par pueden estar localizadas desde la órbita hasta su núcleo a lo largo de su recorrido y pueden estar asociadas a otros síntomas y signos dependiendo de la localización de la lesión. Las áreas de lesión se pueden dividir en 8 zonas diferentes. Las primeras 3 zonas de lesión del tercer par incluyen anatómicamente órbita, hendidura esfenoidal y seno cavernoso. Cuando hay herniación del uncus, son las zonas 4 y 5. Las estructuras cerebrales se desplazan en sentido de la gravedad, produciendo compresión sobre el tercer par. Las lesiones a nivel de los pedúnculos cerebrales o zona 6 producen parálisis del tercer nervio ipsilateral y hemiparesia contralateral. Las lesiones localizadas a nivel del núcleo rojo o zona 7 producen parálisis ipsilateral del tercer nervio y hemitremor contralateral. Las lesiones nucleares producidas por tumores del cerebro medio constituyen a la zona 8 y cursan con parálisis del tercer par bilateral, alteraciones pupilares y dificultad en la supraversión. En tales casos no se conserva el fenómeno de velo. También es de gran importancia la presencia o ausencia del compromiso pupilar en los casos de la parálisis del tercer par, ya que cuando la pupila no está involucrada, probablemente la lesión es de origen vascular isquémico, y cuando hay compromiso pupilar, las posibilidades diagnósticas son diversas, pudiendo tratarse de una etiología tanto compresiva como infiltrativa. Las parálisis del tercer par, independientemente de su etiología, pueden resultar en una recuperación completa, en una recuperación parcial, en una parálisis definitiva o en una regeneración aberrante.
El cuarto par o el nervio troclear es el par que tiene la trayectoria más larga, saliendo del pedúnculo cerebral con deposición de todas sus fibras en la parte posterior de la protuberancia. La etiología y las manifestaciones clínicas de las lesiones de este nervio a nivel del hendidura esfenoidal y el seno cavernoso tienen estrecha relación con las de los pares 3 y 6. Las lesiones localizadas en el pedúnculo cerebral producen paresia contralateral del cuarto precraneal, cuya causa más frecuente es el trauma intracraneal, seguido por alteraciones vasculares entre la arteria cerebral posterior y la cerebral superior y la diabetes. Estos casos cursan con diplopía, que generalmente se compensa con la inclinación de la cabeza hacia el lado contrario de la lesión. Para la medición del ángulo de desviación se debe utilizar la prueba de Wilczewski, que consiste en inclinar la cabeza sobre el hombro derecho y medir la desviación vertical, y luego hacer lo mismo hacia el lado izquierdo, y el sitio donde se obtenga la medida de mayor desviación vertical indicará el ojo de donde está lesionado el cuarto par. El sexto par motor ocular externo o abducens. Al igual que el tercer y el cuarto par, las lesiones pueden ser aisladas o combinadas dependiendo de la localización. En posición primaria se observará endotropia del ojo afectado. En las ducciones y el movimiento ocular estará limitado o abolido para la abducción, lo que origina diplopía. Para efectos semiológicos y diagnósticos, el sitio de la lesión puede dividirse en 6 zonas diferentes. Las tres primeras, igual que en las lesiones del tercer y cuarto par, incluyen la órbita, la hendidura esfenoidal y el seno cavernoso. Las lesiones del seno cavernoso pueden cursar con congestión y edema conjuntival, exoftalmos y resistencia a la retropulsión del globo ocular, pudiendo acompañarse de un soplo orbitario en casos de aneurisma carotidio o fístula carotido-cavernosa. Las lesiones que están localizadas a nivel del peñasco del canal de Dorelo cursan con diplopía, dolor orbitario, hipoacusia ipsilateral y cefalea. Las causas principales son trauma, masa que aumente la presión intracraneana, que comprima las meninges que forman el canal de Dorelo, y procesos inflamatorios del oído medio que se extiendan al peñasco o síndrome de Gradenigo. En las parálisis oculomotoras combinadas, en los casos que están involucrados tanto los pares craneales 3, 4 y 6, son generalmente unilaterales y causadas por lesiones localizadas en la hendidura esfenoidal o el seno cavernoso. La etiología de estas parálisis suele ser variada, comprendiendo algunas patologías como la extensión inflamatoria de las zonas paranasales del seno cavernoso, las lesiones vasculares, lesiones neoplásicas, inflamaciones granulomatosas tipo tuberculosis. La combinación de la parálisis de varios nervios motores oculares con dolor ocular o periocular constituye el síndrome de oftalmoplegia dolorosa, o también llamado síndrome de Tolosa-Hunt, el cual es una infiltración granulomatosa inespecífica del seno cavernoso que responde dramáticamente al tratamiento con corticoides sistémicos. En cuanto al tratamiento, este es indispensable ante la parálisis de los nervios craneanos y el diagnóstico de la etiología con ayudas del laboratorio e imagen. Inicialmente se debe en lo posible tratar la causa primaria y simultáneamente realizar oclusión del ojo afectado durante al menos 6 meses, antes de llegar a considerar el manejo quirúrgico. Y una vez considerado, el tratamiento quirúrgico se hace realizando resecciones o retroinserciones musculares máximas, pudiendo ser necesarias las transposiciones musculares con el objeto de evitar diplopía en posiciones primarias o de lectura.